la vez pasada, que es el tema del estrés. Es un tema realmente muy complejo y bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno y lo más práctico también para ustedes, para que logren identificar, logren tomar de esto algo que sea de utilidad para ustedes, para su día a día, ¿sí? Si alguna de ustedes no estuvo la vez pasada, bueno, entonces aprovecho para decir que la diferencia entre el tema que veníamos viendo, que es el tema de la ansiedad, y para diferenciarlo con el tema del estrés, es que la ansiedad la catalogábamos como una emoción, ¿sí? Y el estrés no es una emoción, es un estado, pero este estado sí que puede llegar a afectar las emociones, ¿sí? Es un estado más generalizado en el cuerpo, porque tiene que ver con un proceso biológico. Hay varias fases, digamos, o varias cosas que van a estar implicadas, ¿sí? Una de ellas es que el cuerpo, la glándula pituitaria, va a segregar adrenalina. Seguramente que a todas de nosotras nos suena la palabra adrenalina, porque es una palabra conocida, ¿sí? La adrenalina en sí em, eh, es eh, como una hormona que se segrega, ¿sí? Y que a su vez va a influir en el hipotálamo, que es una zona que es central en el cerebro, debajo del cerebro, y así también se va a ir a todo el sistema, ¿sí? Al simpático, parasimpático, que son los dos sistemas que por un lado uno ayuda a relajarnos y otro es el que nos lleva al tema de estar mucho más activos, más en una posición más de atención, de pelea, de protección, ¿sí? Entonces, evidentemente, la adrenalina va a estar influyendo estos estados, pero la novedad y lo que les quiero compartir en esta ocasión, que no lo hablamos la vez pasada, es que el estrés en sí va a ser, de alguna manera, digamos, es necesario. Hay un tipo de estrés que es positivo, ¿sí? Y ahí es donde quizá no lo tenemos tan consciente, porque si yo les digo la palabra estrés, ¿sí? ¿Ustedes cómo lo catalogan? ¿Como algo positivo o negativo? Generalmente lo pensamos como algo negativo, ¿no? Es como, ah, no, si es estrés, entonces ya no está bien, ¿sí? Entonces, resulta que sí, hay un estrés que es perjudicial, más que malo o bueno, sino perjudicial. ¿Por qué? Porque nos lleva justamente a estados de alteración, influye en todo el tema que veníamos diciendo, el tema del sueño, puede influir en el apetito a manera física, ¿sí? En el apetito, en el sueño, puede influir en el estado de ánimo, por supuesto, ahí es donde decíamos que sí podría generar, el estrés podría llegar a generar ansiedad, e inclusive en fases mucho más avanzadas puede llegar a generar depresión, ¿sí? Entonces es algo bastante serio, ¿sí? Pero, entonces, ¿en qué sentido catalogaríamos el estrés como algo positivo? ¿Sí? Ahora, vamos a explicarlo. El estrés tiene una manera de expresarse donde nos activa. Y la activación es buena, porque si nos quedamos pasivamente todo el tiempo, ¿sí? Una persona que nunca tiene un estrés que va a generar, hay emociones que también pueden derivarse del estrés, pero que son positivas, como la alegría, ¿sí? Como la excitación, como el estar muy estimulado, ¿sí? De una manera positiva, una persona que está muy activa, ¿sí? Entonces, en ese sentido sería un estrés, pero es un estrés que es positivo, porque si no, les decía, la persona está en un estado apático, ¿sí? Piensa en una persona que alguna vez recibió una buena noticia y no reaccionó. Fue como, bueno, se quedó, ah, ok, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es como que este estrés hace falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dejó inactivo, le dejó a la persona completamente apagada. Y lo más curioso, fíjense, es que también
si no hay este tipo de estrés, la persona puede generar fatiga, que la fatiga, digamos, en su parte negativa, el estrés puede generar agotamiento, ¿sí? Y esta parte tampoco la mencionamos, pero cuando una persona tiene estrés excesivo, inclusive el sueño no le va a resultar reparador. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la importancia del sueño? Por ahí me preguntaban cuántas horas es bueno dormir. Eso depende también de cada cuerpo, de cada sistema, pero dicen estudios que entre 7 y 8 horas es lo mínimo que hay que dormir. Ahora pensémoslo en la práctica. ¿Quién realmente cumple con ese número de horas de sueño de corrido? Sí, actualmente muchas personas no. Muchas personas están faltas de sueño porque ya sea que se van a dormir muy tarde y se tienen que levantar muy temprano o se van a dormir, digamos, no tan tarde, pero se levantan muy temprano, entonces no terminan de completar las 7, mínimo 7 horas, 8 horas de sueño. Hay personas que van a dormir 7 horas y van a seguir sintiéndose cansadas, quizá porque tienen que dormir más, pero también quizá porque el estrés es tan excesivo que no lleva al cuerpo a sentirse descansado y relajado. Pero volvemos entonces al estrés positivo. Si una persona está pasiva demasiado tiempo sin ningún tipo de estimulación de actividad, entonces eso lleva a lo que denominábamos como que la persona va a tener, em, ahora se me fue la palabra, em, va a estar en una situación, sí que el cansancio, digamos, se va a volver también algo crónico, ¿sí? Y, y en este sentido, bueno, la persona también se va a sentir cansada, pero no porque va a tener exceso de actividad, ¿sí? Sino porque, al contrario, porque el cuerpo no se mueve, no está estimulado, no hay aspiración, ¿sí? No hay ningún tipo de actividad que la persona se estimule. Y en ese sentido, pues la persona va a estar en un estado de que tampoco le va a hacer bien, tampoco le va a hacer sentirse pues lo mínimo, ¿no? De actividad o de sentir que hay, a nivel emocional le va a afectar, pero también a nivel físico, porque se va volviendo una cuestión crónica y entonces como que se va acumulando todavía más y más y más. A eso es a lo que yo me refiero, a que cuando una persona empieza a hacer ejercicio se da cuenta que en realidad ese cansancio que a veces le llamamos se quita cuando una persona hace ejercicio. O sea, hay otro tipo de cansancio que es de estimulación, pero no de inactividad, porque los músculos sí que necesitan moverse, todo el sistema, todo el cuerpo se estimula. Y entonces cuando una persona no se mueve o no está activa, entonces también el cuerpo entra en en esta fase de estrés, pero por inactividad, ¿sí? Entonces, si la persona sí tiene los niveles de estrés que le llevan, por ejemplo, a sentirse alegre, a sentirse motivada, y que la motivación también es importante, sentirse em, con inspiración o sentirse con... hay una parte de la competitividad que sí es buena, porque si una persona dice, ah, bueno, si sale bien, bueno, sale, ¿no? Y si no, pues no sale. Entonces, fíjense, también es una especie de pasividad, ¿sí? Una persona que está pasiva, entonces tampoco va a lograr ciertas cosas. Y por eso siempre hay que lograr buscar ese equilibrio, ¿sí? Entre que si la persona está activa, tiene ciertas aspiraciones, se pone ciertas metas y para eso se necesita cierto nivel de estrés, ¿sí? Se necesita cierto estrés para poder, digamos, hay situaciones que van a generar estrés, como por ejemplo lograr un trabajo, ¿sí? Entrar en una competencia, de la cosa que ustedes quieran que sea. Puede ser una cuestión de ejercicio, puede ser una cuestión intelectual, puede ser una competencia de cualquier tipo de competencia. Ahí ya algo de estrés, ¿sí? Una persona que entra en competencia se va a sentir estresada por el hecho de logro o no logro,
¿sí? ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que han demostrado estudios que el estrés se va a ver influido por la personalidad, ¿sí? O sea, hay estrés que va a ser producido por el tipo de personalidad de la persona. Hay estrés que está producido, sí, por agentes externos, el ambiente, lo que decíamos, la situación política, económica, el ambiente laboral de la persona, el ambiente familiar, o sea, son cosas externas. Y hay estrés que va a ser producido, que a diferencia del primero, que es como un tema más de personalidad, digamos, a cómo la persona sabe reaccionar, cómo es que se desenvuelve, cómo que es que maneja sus emociones. Pero el tercer elemento es si hay algún tipo de, vamos a llamarlo así como trastorno. Si una persona es obsesiva, compulsiva, obviamente va a tener mucho más estrés. Si una persona tiene alguna fobia, algún trastorno de ansiedad, entonces va a reaccionar diferente al estrés. ¿Sí? Quizá un estrés que otra persona podría manejarlo bien o podría manejarlo y encaminarlo a algo productivo, ¿sí? Porque decíamos que hay una parte productiva del estrés. Hay personas que en vez de eso les va a llevar a malestar, a inconformidad, a sentirse desanimados, decepcionados, crítica. Entonces, hay muchos elementos que están presentes cuando estamos hablando del estrés. Y en ese sentido nos dicen los científicos que una persona que no sabe manejar su estrés va a terminar siendo afectado por el estrés. ¿Sí? ¿Por qué? Vemos que entonces es algo que no podemos del todo eliminar de nuestra vida ni lo podemos por completo sacar, porque entonces si lo sacamos, tampoco vamos a estar equilibrados. ¿Se entiende esta parte? Entonces, en ese sentido, el estrés va a ser algo muy, muy complejo porque hay que estar atentos y saber leer, ¿sí? Hasta dónde, que esto también es bien importante, hasta dónde la persona es capaz de tolerar ciertos niveles de estrés. No todas las personas reaccionamos igual al estrés. Hay personas que, vamos a decir, aunque no me gustaría usar mucho esta palabra, porque nos los describen como van a tener una capacidad diferente, pero ¿qué pasa? Si yo les digo capacidad, entonces, yo soy incapaz o él es más capaz. No, no, no va por ahí del tema de ser capaz, pero digamos que su cuerpo o emocionalmente también puede manejar mejor el estrés. ¿Sí? Entonces, por ahí hay una persona que está sometida a altos niveles de estrés, pero puede manejarlo bien, de manera que puede irlo disminuyendo o irlo confrontando y entonces al final no le va a generar alguna enfermedad o algún malestar a la larga. Y va a haber personas que ese mismo nivel de estrés sí que le puede llegar a causar enfermedades, puede llegar a causar problemas a nivel emocionales, complicaciones. Entonces, lo primero, digamos, con lo que yo quisiera que ustedes se quedaran es el hecho de que el estrés no siempre es malo, ¿sí? Que hay niveles de estrés que nos suman, que son positivos, que nos llevan a desarrollarnos, a aprender cosas nuevas, nos llevan a aumentar nuestra interacción en el mundo. Eso es por un lado. Y por otro lado, saber cuál es el nivel de estrés que cada uno de ustedes podría manejar, podría soportar. Y si ya ustedes están viendo que el estrés sí que les está afectando, ¿sí? Entonces, ahí ya sería cuestión de, bueno, ¿cómo lo puedo disminuir? ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Cómo puedo ir eh, ayudando, ¿sí? A que mi sistema tenga suficiente descanso? Porque finalmente para que el estrés disminuya, la persona tiene que descansar. Y entonces, ¿de qué manera se puede ir regenerando? Porque finalmente es una cuestión regeneradora. Cuando hablábamos al inicio de la segregación de adrenalina, la adrenalina se queda, digamos,
cierto tiempo en el cuerpo, no es que cuando la persona deja de estar expuesta a la situación ya la adrenalina desaparece, sino sigue estando en niveles bajos y le va a tomar varias horas desaparecer, aunque ya no lo estamos percibiendo, pero el cuerpo sigue estresado. Ahí es donde el cuerpo sigue estresado, quizá emocionalmente ya no lo percibimos, pero el cuerpo va a seguir estresado. Y entonces, justamente la cuestión es el ir descargando e ir cargando, digamos, de energía positiva. Otra área en la que podemos ver el tema de que el estrés viene a ser positivo es en el tema de la actividad física. O sea, piensen cuando alguna vez caminaron más de la cuenta o hicieron un poco más de ejercicio del que están acostumbrados. ¿Qué pasa? Al final el cuerpo queda adolorido, sí, sí por la actividad física, sí porque los músculos se vieron más estimulados, pero en ese esfuerzo, digamos, físico que los músculos realizaron, ahí hay algo de estrés. O sea, ahí se segregan estas hormonas. Entonces, vemos que no son del todo negativas, sino que van a ayudar, en ese sentido, es que van a ayudar a activar el cuerpo. Ya me acordé la palabra que se me escapaba, el tema de la fatiga. Entonces, hay personas, habría que diferenciar, también les invito a que ustedes piensen si lo que están teniendo es fatiga o es cansancio, porque no es lo mismo. La fatiga viene de una falta de actividad, ¿sí? Y el cansancio viene, sí, no diría de un exceso de actividad, pero sí de que una persona tiene actividad, ¿no? O sea, la pregunta es si cuando ustedes en la noche se van a dormir, lo que están teniendo es cansancio, eso es bueno, porque ¿qué significa? Que hicimos cosas, ¿sí? Que nos movimos, que trabajamos, que estuvimos activos, y si es fatiga, ¿sí? La fatiga viene de la inactividad, es como un estado de, como que el cuerpo está dormido, digamos, y no logra salir de ese estado de somnolencia, ¿sí? Entonces, la fatiga va a ser que también, o sea, nosotros en palabras como mucho más simples llamamos a las dos cosas cansancio, pero en realidad la fatiga viene de un estado donde no hicimos nada. No sé si alguna vez les ha pasado que duermen de más y dicen, ay, me siento más cansada, ¿no? Es como que siento que no descansé. No es cansancio, no es más bien es fatiga. ¿Por qué? Por el exceso de descanso, digámoslo así. Eso también a nivel emocional lo podemos llegar a sentir, porque hay personas de estar demasiado inactivas, entonces empiezan a entrar en un estado donde pierden el sentido de hacer cosas, donde entran en una situación de apatía y muchas veces eso es lo que le pasa a las personas que están en depresión, que la depresión les lleva a aislarse, a pasar demasiado tiempo en casa, a no hacer actividades y entonces eso, digamos, se vuelve como una bola de nieve que la persona se siente más cansada, pero decíamos que en realidad es fatiga, ¿sí? De hecho, hay un cuadro que se llama fatiga crónica, ¿sí? Que clínicamente está casi catalogado, ¿sí? Una persona que realmente tiene eso, fatiga que no se quita y bueno, todavía hay estudios, no se tiene claro por qué se da, hay quienes dicen que viene a partir de una enfermedad, alguna gripa que se complicó, pero lo cierto es que, y hay por supuesto también quien dice que viene una cuestión más psicológica, porque son personas que realmente pierden la capacidad de muchas veces de trabajar, de salir de casa, y que ahí un poco, digamos, se combina con un tema depresivo, pero más bien empieza como fatiga y se vuelve en depresión. Entonces, aquí, en estos casos, vemos que la persona no tiene estrés, ¿no? La persona, digamos, huiría de lo que vendría siendo el estrés y evitaría el estrés. Entonces, no siempre hay que evitar el estrés. Hay situaciones que que van a ser estimulantes, sí, pero que van a ser buenas. Piensen si alguna vez fueron ustedes a un evento que les causó mucha alegría. Puede ser una reunión, un cumpleaños, una fiesta, un concierto, una conferencia, algo que ustedes fueron y les implicó ese esfuerzo, ¿sí? Y que salieron estimuladas, que salieron, wow, con animadas, inspiradas, ¿sí? Entonces, eso, digamos, también es resultado de un grado de estrés, pero que va a activarnos, ¿sí?
¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las emociones que si nosotros identificamos que están presentes en el estrés, ahí quizá tendríamos que trabajar para disminuirlo? Cuando una persona está muy irritable, ¿sí? Porque el estrés positivo no nos tendría que poner irritables. El negativo sí. Si una persona está irritable, si una persona está muy sensible, ¿sí? Está poco paciente, se enoja con facilidad, ¿sí? O rompe en llanto fácilmente. Cuando también una persona siente una excesiva carga muscular. Y eso también va a depender de la persona, porque no todas las personas colocamos el estrés de la misma manera. Hay personas que van a colocar el estrés a nivel muscular, ahora me refiero, en la espalda, hay quienes la van a colocar en las piernas, hay quien lo va a colocar en el pecho, o sea, eso va a variar. Hay quien lo va a colocar también en la cabeza, entonces depende mucho, pero el estrés excesivo también puede llevar a contracturas o a nivel muscular que justamente pues el cuerpo se tensa de más y al estar todo el tiempo tensado, entonces también va a ir generando problemas de salud. Sí. Hablábamos de que el estrés también puede afectar el sistema digestivo, personas que tienen lo que se conoce como eh, mm, intestino, ¿cómo se llama esto? Eh, ahora se me Colon olvidó irritable colon sería irritable. Exacto, sí, sí, colon irritable, exactamente. Colon irritable es por un colitis. tema de estrés. Ajá, la colitis es justamente como el colon irritable, ¿sí? Personas que lo van a demostrar como gastritis, ¿sí? Personas que lo van a expresar, les decía yo, como dolores de cabeza o dolores musculares, y que es algo que se va volviendo crónico o dolores en ciertas partes específicas del cuerpo, también se puede expresar en la piel. Entonces, vemos que al final el cuerpo, digamos, hay personas que, por ejemplo, se les puede afectar el tema del cabello, si tienen pérdida de cabello, ¿cómo se llama esto? Sí, creo que en español se dice así, pérdida de cabello, o sea, cae el cabello. em, alopecia, ¿cierto? Sí. Ojo, pero hay alopecia que es genética, o sea que hay personas que porque familiarmente, digamos, es algo que se va perdiendo y no, ahí no sería por un tema de estrés, sino por un tema genética. Pero hay personas que por estrés van a empezar a perder cabello. Hay muchas razones que pueden hacer que se pierda el cabello. Una es falta de nutrientes, otra es por genética, otra también es Ravani, eh, por ejemplo, mujeres en la maternidad, en el Ravani, posparto. Sí. perdón que la interrumpa. ¿Yo qué puedo hacer en este caso? Que me siento muy mal. Por ejemplo, siento mucha ansiedad. Ayer me dio un pico de ansiedad, me sentí mareada. Fui a ver a la psiquiatra, pero ya no me quiso dar más medicamento. Yo estoy tomando venlafaxina en la mañana, venlafaxina en la noche, alprazolam en la noche y carbamazepina a las 9 y a las 5 de la tarde. Y anoche sentí que se me dormía la mano y que se me dormía, que me hormigueaba la parte de la cara y que Ujú. la mano como que me hormigueaba también y me espanté, pensé que era un infarto. Sí, sí. Entonces, quisiera yo saber qué puedo hacer en este momento para poder relajarme. Y ahorita siento una gran pesadez en la espalda. ¿Qué puedo Sí, hacer? ¿Qué Neta, ejercicio puedo mire, hacer ahorita? si usted ya está con medicamento y aún así su nivel de estrés sigue estando bien elevado, entonces seguramente que lo que a usted le toca trabajar es el origen de ese estrés, porque imagínese si su cuerpo, inclusive con el medicamento para relajar, sigue estando en ese estado. Y eso es también lo que yo les decía la vez pasada. El medicamento sí que puede llegar a ayudar para bajar, para biológicamente, fisiológicamente ayudar ahí a estabilizar algo. Pero lo que realmente tenemos que trabajar es ese factor
¿no? Ese desencadenante del estrés. O sea, ¿qué es lo que está? Y no lo hago como una invitación para que lo abra, por supuesto, es algo personal, pero seguramente que hay algo, hay una situación que está desencadenando esos niveles de estrés. Entonces, realmente lo que hay que hacer es trabajar en eso que está causando el estrés, porque si usted ya está tomando todo ese nivel de medicamentos y sigue sintiendo el malestar, es porque seguramente la fuente del estrés está ahí y por eso es que la psiquiatra ya no le quiso mandar más medicamento, porque bueno, ya también el medicamento de manera excesiva también puede llegar a generar ciertos daños, bueno, efectos secundarios, daños colaterales que puede llegar a tener el medicamento. Entonces, esa es la cuestión y la invitación para todas. O sea, la situación que Ripka nos comenta, bueno, es una situación como más evidente que el estrés está en su máximo. Y inclusive ella misma nos menciona que tiene cuestión de ansiedad, que ya se desarrolló por el tema del estrés. Pero en realidad cualquier persona tendría que analizar, bueno, ¿qué es lo que me está Pero yo qué estresando? ejercicio puedo hacer ahorita para relajarme, para no sentirme tan mal, porque de verdad me siento mal ahorita, me hormiguea la cara. Sí. Yo la vez pasada también les daba algunas opciones que, repito, no son soluciones. En la situación que usted tiene, quizá tendría que ir al médico a que le chequen para ver que no es que se está desarrollando algún cuadro más complicado. Porque situaciones para bajar el estrés, yo les decía el tema del sueño, el tema del ejercicio, hacer alguna actividad que les gusta, reunirse con personas que les hace bien, Y ya checar, o sea, cosas que les los hagan dijo bien. también, los dijo de ¿Cómo? respirar. Les dije temas de respiración, exactamente, pero yo entiendo y yo creo que la situación que nos están contando Ripka, o sea, ya es algo que esas cosas simples eh, no van a surtir su efecto, o sea, porque el cuerpo está lleno de estrés. Entonces, ya son cosas que, digamos, para el estado que el estrés ya está muy arraigado en el cuerpo, está muy tensando todo el sistema, entonces quizá por ahí y no le va a servir ese tipo de consejos que sea para una persona que tiene un estrés normal o elevado, pero que logra bajarlo, ¿sí? O sea, puede Entonces, ¿qué también, me recomienda hacer? Caminar, respiraciones. sí, sí, todas esas cosas. La vez pasada en la clase de la semana pasada lo hablamos con mayor detenimiento, o sea, qué se podía hacer. Entonces puede irse a esa clase y escuchar, porque como, bueno, acá están personas que estuvieron la vez pasada, no quiero volver a decir cosas para no volver a utilizar el tiempo en eso que ya dijimos, pero sí, o sea, y otra vez le devuelvo a usted la pregunta, ¿qué es lo que a usted le ayuda? Porque por ahí hay una persona que le ayuda y ir a una reunión y hay personas que al contrario, ir a una reunión les va a estresar, ¿sí? Porque la cuestión social les va a poner en activación excesiva. Hay alguien que le va a ayudar a bañarse con agua caliente, hay alguien que le va a ayudar a bañarse con agua fría. Entonces, más bien se trata también de saber escuchar al cuerpo. O sea, a mí me relaja dormirme, me relaja caminar, me relaja escuchar cierto tipo de música, me relaja ordenar la casa, me relaja no hacer nada. O sea, ¿qué es lo que a usted le relaja? Pero yo creo que sí es importante buscar ayuda urgente para ir viendo, o sea, qué es lo que está causando. Ya a mí me suena como una cuestión más psicológica, porque además nos menciona que ya está con tratamiento psiquiátrico. Entonces, eso es importante, ¿sí? Bueno, sí, veo que hay una manita levantada. Adelante. Adelante, adelante. Gracias, Mora. Una pregunta, disculpe mi ignorancia. ¿Será que también cuando uno consume este medicamento, eso lleva al cuerpo como a ser como dependiente del medicamento y sentir ciertas cosas como lo que está sintiendo la querida que estoy escuchando? Lleva al cuerpo como a dame más, necesito esto. ¿No? ¿No es eso? O me gustaría que me explique un Eh, poquito. Hay Gracias. medicamentos, sí, hay medicamentos psiquiátricos que sí son adictivos, vamos a decirlo así. Hay medicamentos que sí van a producir que la persona tenga cierta dependencia al medicamento y también hay medicamentos que van a surtir cierto efecto de
de adaptación, es decir, la persona con cierto nivel de medicamento, ¿sí? El cuerpo se va adaptando y entonces ya no surte el mismo efecto que surtía. De hecho, eso cualquier medicamento, no solo el medicamento psiquiátrico. Piensen, las personas, si conocen a alguien o si alguna vez les pasó, que toman medicamento para quitar un dolor, ¿sí? Un dolor de estómago, un dolor de cabeza, y entonces un dolor de cólicos, y la persona se acostumbra, ¿no? Y toma y ya no le hace efecto, ¿sí? ¿Y por qué ya no le hace efecto? Porque el cuerpo ya, eso en términos médicos se llama habituación. Si el cuerpo ya se habituó a ese nivel de medicamento, entonces ya no le hace efecto, ¿no? Entonces tiene que subir el nivel ahora de dosis para que entonces le haga efecto. Yo no lo digo tan a la ligera, no digo que sea el caso de Rivka porque ella fue con su psiquiatra. Y si su psiquiatra decidió no subirle más o no cambiarle la dosis, yo digo que confíe en ella, porque es la que sabe exactamente cuál es el proceso que ha estado llevando y cuál es, pero si médicamente le dice, mira, aquí ya no hay más que añadir, porque además Rivka nos dijo que tiene varios medicamentos que está tomando a lo largo del día, entonces ya subir más la dosis o aumentar un medicamento más ya podría llegar a ser contraproducente. Y ahí es donde entra la parte más terapéutica y la parte de paliar realmente lo que está produciendo el estrés, ¿no? Porque si ya con toda esa cantidad de medicamento ella sigue mostrando signos de estrés y además de ansiedad, pues entonces ahí ya no es una cuestión médica lo que hay que trabajar, sino más bien en la causa del estrés, ¿no? En la causa, qué es lo que está llevando a estos cuadros. Pero sí, Ana Gali, o sea, en general sí que el medicamento genera, decíamos, esta habituación y también cierta dependencia. No todos los medicamentos. La verdad es que en tema de medicamentos no me sé de memoria, o sea, conozco medicamentos psiquiátricos, pero nosotros como psicólogos, por supuesto que no recetamos, o sea, conocemos el tema, llevamos clases de farmacología en la carrera, porque bueno, finalmente muchos pacientes nos llevan con medicamento, pero no les manejo, la verdad, a nivel, o sea, de saber, este sí genera habituación, este no. Tendría yo que revisarlo, pero no todos los medicamentos generan habituación. Lo que sí es claro es que hay que buscar una vía más terapéutica para manejar, ¿no? O sea, hay inclusive, por ejemplo, tratamientos que pueden llegar a ser efectivos en el tema, por ejemplo, de hidroterapia. Sí, muchas veces cuando hay niveles altos de estrés y de tensión en el cuerpo, el agua suele ser como muy terapéutica, pero no solamente que la persona vaya y nada, sino que hay justamente un tipo de terapia que es la hidroterapia y ayuda a las personas a un tema de relajación. Ahí está la equinoterapia, me parece que así se llama, que es con caballos, ¿sí? Que también ayuda, se ha visto que es muy efectiva en temas de bajar estrés. Acá en Israel, por ejemplo, hay muchos, ¿cómo se llama? No son establos, pero bueno, son lugares donde tienen justamente equinoterapia por el tema de los soldados. Y yo les había contado que hay todo un tema a nivel poblacional. Hay terapia inclusive que también es con perros, ¿sí? O sea, no cualquier perro, sino son perros terapéuticos. Cuando hay personas que tienen cuadros muy elevados, entonces en el estrés postraumático, sobre todo, el perro les ayuda a identificar que están por tener una crisis, les acompaña, no a todas las personas les funciona, pero les cuento un poco. Los perritos como que identifican que la persona está teniendo una crisis, entonces como que los jalan, hacen que se sienten, los empiezan a lamer, los empiezan como a consolar, digámoslo, y entonces la persona ahí como que se equilibra. Sí, entonces son otro tipo de terapias que están surgiendo justamente porque hay personas que necesitan ese acompañamiento pues de todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí es un tema complejo. Vamos a escuchar a Almadeli, adelante. Hola, Mora. Disculpe, cuando uno siente mucho estrés, bueno, yo lo he visto en mi Mora. Yo me voy a hacer ejercicio y yo debo correr. Entonces, ya, o sea, cuando tengo mucho estrés, empiezo a correr y digo, ay, la verdad es que no valió tanto la pena, no me quiero cansar tanto, no quiero correr, y ya se me va pasando el estrés. Pero se vale salir a bailar, porque también eso
como que quita mucho estrés. La El música, baile, o sea, el puede movimiento. ser con puras mujeres, pero bailar así entre las mujeres como que también relaja, ¿no, Moras? ¿Eso se vale? Sí, sí, claro. Puede bailar igual en su casa, pero si usted si necesita el tema del ambiente y de la gente y esto, bueno, sí, buscar en un marco que sea, digamos, que no lleve a un tema de promiscuidad y todo esto, pero sí, de hecho sí. El baile también es algo que es muy, fíjense que justamente ese es el punto, es estimulante, ¿no? Genera un tipo de estrés, pero que es positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento del cuerpo, les decía yo, el tema del movimiento muscular, hay ahí un estrés que se activa, pero que es bueno. Entonces, en ese sentido, sí, buscar fíjense, de las actividades que decíamos, hay algunas que son realmente para disminuir el estrés, o sea, como un baño, ¿no? O sea, una persona que se haga un baño de tina o un baño de la ducha, pero con agua caliente, por ejemplo, o agua fría, dependiendo, ¿sí? Y ahí son actividades, digamos, más pasivas, ¿sí? Escuchar música, acostarse y escuchar música que le gusten, ¿sí? Les guste, perdón. Eh, Ir al mar y contemplar el mar, o ir y contemplar naturaleza, ¿no? O sea, hay actividades que van a ser más pasivas y hay actividades que van a ser más de estimulación, hacer ejercicio, bailar, ir a alguna reunión, hacer algún arreglo, las personas que, por ejemplo, les quite el estrés, limpiar, entonces hay actividades que van a ser justamente ¿no? De estimulantes y hay algunas que van a ser más bien de más pasivas, entonces también ahí se trata de que cada persona busque. A mí que me ayuda a manejar el estrés, actividades, algunas que sean pasivas, algunas que sean justamente de buscar la estimulación, qué es lo que me hace bien. Y ahí es algo muy personal, ¿sí? Muy subjetivo. O sea, cada quien tiene sus maneras de poder manejar el estrés. ¿Qué pasa? El problema es que a veces no lo sabemos, no lo hemos descubierto y a veces también, últimamente, ¿no? Con el tema del internet y los videos, entonces uno ve un video, esto sirve para bajar el estrés y lo hacemos como al pie de la letra y resulta que eso a mí no me va bien, ¿sí? Resulta que eso no es para mí porque a mí quizá me estresa más de lo que me va a quitar el estrés, ¿no? Entonces, también, o sea, no buscar como algo estandarizado de, esto sí o sí me va a ayudar a quitar el estrés. Hay personas que les quita el estrés cocinar, por ejemplo. Hay personas que no les gusta cocinar y entonces si se ponen a cocinar se van a estresar más, ¿sí? Entonces es algo muy personal. Es algo como que cada quien tiene que ir leyendo que esto me hizo bien o esto no me hizo bien, esto me causó calma o esto me llevó a estresarme más. Ahora, claro que si la persona está atravesando una situación, esto yo se los decía también la vez pasada, de pérdida, de problemas laborales, de problemas en la casa, con el esposo, con la pareja, con los hijos, con los padres, entonces seguramente que ahí el estrés pues va a estar siempre que la persona esté expuesta en esta situación, ¿no? Y no digo que se trata de echar la culpa, de que, es por mis papás, o es por mi pareja, o es por mis hijos, no, sino pues una cuestión de la dinámica, que puede ser también responsabilidad de la propia persona, ¿no? O sea, por ahí yo me estoy colocando de una manera muy exigente, ¿sí? Hay personas que también son autoexigentes, entonces, claro, eso va a generar estrés, no significa que la otra persona se lo esté causando, sino que esa dinámica, ¿sí? Ese ambiente va a generar que la persona se estrese, pero no se trata y no quiero que se quede la idea como que, el otro me estresa y yo me siento estresado. No, a veces es justamente una cuestión dinámica, ¿no? Una persona en un ambiente específico va a tener ese tipo de estrés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también personas que practican algún tipo de deporte, o de arte marcial, entonces si quizá ya están en un nivel muy competitivo, eso les va a generar más estrés, ¿no? Y por eso es que también existen los psicólogos del deporte, porque ayudan en el manejo, o sea, de si tú quieres rendir en cierta competencia, ok, sí tienes que tener esta estimulación, pero no una estimulación que te termina rompiendo músculos y emocionalmente, ¿no? Entonces es ahí, es una combinación, ¿no? Aquí alguien nos ponía, por ejemplo, que su hija
estresada y dice, voy a hacer un pastel, ¿no? Y dice, a mí no, eso no me relaja. Entonces, justamente es eso, es aprender a leernos a nosotros mismos y decir, esto sí me relaja, esto no me relaja. Por ahí algunas de ustedes también me han contado, ¿no? Como a mí sí me relaja leer Teilim, ¿no? Yendo a la parte más espiritual. Y por ahí alguna dice, a mí la verdad que no me genera nada, ¿no? Entonces, bueno, se vale saber escuchar eso y decir, por ahora no es una herramienta que a mí me hace bien, ¿sí? Por ahí a alguna de ustedes les puede generar relajación escuchar una clase de Torah, pero si es un rabino o una rabanito, alguien que quizá justamente es un tema complejo, entonces no se van a sentir relajadas, sino todo lo contrario, ¿no? Más estresadas. Ay, ¿por qué yo no logro todavía? O ay, ¿por qué yo no hice? ¿No? Entonces también depende de cómo lo escuchamos. Hoy en día que también abundan tantas charlas y podcasts y cosas así como de superación personal y de cuestiones psicológicas, y por ahí hay clases, hay contenido que sí relaja y hay contenido que estresa más, ¿no? Porque la persona dice, uy, esto no lo tengo, esto me hace falta, esto, ¿no? Entonces terminó más estresado de lo que al inicio. Entonces es importante ir leyendo esas señales, o sea, cómo se está sintiendo el cuerpo cuando la persona se está exponiendo a algo. Y si es algo que, el otro ejemplo que nos pone la señora Alma, o sea, ok, yo voy a correr y no me hace bien, entonces digo, no, mejor no me vale la pena, ¿no? Y por ahí hay quien dice, sí, a mí, wow, correr es lo que me libera completamente. Entonces es importante escucharnos y ver qué es lo que a cada quien le ayuda en ese manejo del estrés. Y también perderle el miedo al estrés, que decíamos que no siempre es algo negativo. Vamos a escuchar a la señora Alma Yadira. Adelante. Rabanit, buenos días y a todas. Bueno, yo le decía yo también del manejo del medicamento, ¿no? Yo lo digo en cuanto a mi hijo con lo que es ansiedad, pues no le ha funcionado, Ujú. porque yo platicaba yo con la Rabanit Estelea y en una ocasión decía, bueno, es que no se trata de dar medicamento nada más, porque sí, se necesita como buscar él. Y por más que le estén dando, dice medicamento, el dolor ahí está. Es cuestión de nosotros como personas, algo que nosotros desde niños o algo no logramos como cerrar Súper. y, Ujú. y, y a veces pasa en eso y a veces el medicamento en algunas personas, pues sí, les hace bien, pero a veces es mejor correr o hacer como que ejercicios de respiración y tratar de buscarlos, ¿no? Y bueno, yo decía yo sí, aquí la cuestión es que igualmente, ¿no? Es el clonazepam, perdón, no me trabo para decirlo y todo eso, y pues yo siento que no, para mí no, porque es como si estuviera dormido. Es como si, Ujú. ajá, duerme el dolor y todo esto, ¿no? Sí, Y yo trato ahorita de que él trate de como de limpieza porque él ya se le hizo como adicción. Y a veces es bien difícil, para uno como humano decir me voy a tomar medicamentos, pensarlo dos veces porque también los riñones pues son los que nos afectan. Pero también hay medicamentos que sí se tiene que tomar. Por ejemplo, con mi hijo el ujú, más ujú. pequeño que decían que no, es que las maestras estaban con que dele Evitarlo. medicamento porque no nos hace caso. Eh, sí, y entonces después agarró y vino el doctor y nos dice, no se puede dar eso porque eso es un síndrome, no se puede quitar, lo menos que puede hacer es vitaminas para el cerebro y eso, y de las órdenes, pues sí, pues es un poco complejo porque las personas que tienen lo que es Asperger o autismo, bueno, en moderación dice que se escucha, es muy complejo que siga Ujú. las reglas de otras personas, se tiene como que adaptar. Entonces, sí es un poquito difícil, ¿no? Lo de la medicación. Claro que en Sí. algunas personas he escuchado, papás de otros niños que se les ha dado medicamento y dice que ellos, pues, les ha funcionado. Entonces, yo creo que el medicamento es para cada persona y también, pues, no ver a la ligera porque también se tiene que ver de la mano, como dice, de los terapeutas, pero yo siempre
siempre como que tomo eso de que primero pues hago mi plegaria y le pido al creador que me mande las personas, ¿no? Porque yo digo, si el creador, yo sé que tenemos que hacer nuestra parte, pero si él quiere, se pondrán las cosas. Si él no quiere, pues no, porque hay cosas que a veces son milagros que a veces uno no entiende. Ay, no, que por qué pasa esto, ¿no? Pues porque el creador así lo quiso. Y a veces si el creador no lo quiere, pero checar todo eso que dentro de nuestro interior, ver qué es lo que nos pasa, es lo que me decía. Y sí, hay veces que la emoción, como usted nos ha platicado, que a veces nosotros actuamos por la emoción, no por la lógica, sino porque estamos con la persona, ya nos enojamos y a veces como que tomamos decisiones por la emoción y a veces nos llegamos a sentir mal. No, pues ¿para qué lo hice? Pero bueno, el humano es complejo, ¿verdad? Gracias. Así es, muchas gracias por compartir. Así es, ciertamente somos muy complejos y usted lo dijo muy bien, o sea que no es una cuestión generalizada, hay personas que sí les ayuda el medicamento. Igual siempre que hay el medicamento hay que combinarlo con la parte terapéutica porque el medicamento es una solución instantánea a nivel fisiológico, sí, pero sí, lo mismo, y no solamente hablando de medicamento psiquiátrico, sí, o sea, piensen ustedes una persona que tiene un dolor de muelas, va a tomar un medicamento para el dolor y el dolor le va a disminuir, sí, pero no trató la raíz, sí, que es que quizá hay un tema dental que hay que, y muy probablemente, ¿no? 99% de probable que la persona tiene que atender un tema bucal, sí. Igual una persona que le duele la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Puede que sea un malestar fisiológico, puede ser que sea estrés. Sí, hay personas que, por ejemplo, hablando del tema bucal, sí, tienen bruxismo, que significa que aprietan los dientes y que rechinan los dientes cuando van a dormir. ¿Sí? Entonces, claro, amanecen con dolor, duele esta zona generalmente, a veces duele la cabeza. ¿Por qué? Porque durante la noche estuvieron apretando los dientes y eso porque es por estrés. ¿Sí? Entonces, pueden llegar a generar hasta un desgaste dental y por eso es que se han inventado estas como, no solamente es el uso de las guardas, pero uno de los usos es justamente como poner una especie de, sí, de placa de plástico para quien lo conozcan y entonces, claro, cuando la persona aprieta, desgasta el plástico y no desgasta sus dientes, ¿no? Pero eso no está solucionando el tema del estrés, ¿no? Lo que está haciendo es resolver que los dientes no se dañen, pero si la persona sigue rechinando y sigue, ¿no? Sigue apretando los dientes, pues entonces hay que ver qué es lo que está causando, ¿no? Que inclusive estando dormida, la persona sigue estando sumamente tensa. Lo mismo que el dolor de cabeza, ¿sí? Personas que padecen de migraña. Entonces, ok, hay migraña, pero ¿qué está causando el dolor de cabeza? ¿Qué está causando la migraña? Hay dolor en alguna parte del cuerpo. Hay que descartar la parte médica, la parte fisiológica y si no, ir a la parte psicológica, porque somos tan complejos que nuestro sistema está todo unido, alma y cuerpo, sí, eso desde el inicio de la medicina y también de la psicología es algo que nos complica un montón porque entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿es algo psicológico o es algo fisiológico? Y la respuesta es que muchas veces es ambas cosas, ¿sí? Porque lo fisiológico se pone en el cuerpo y entonces se vuelve algo biológico, perdón, de algo psicológico se vuelve algo fisiológico, a veces también algo fisiológico puede llegar a afectar la parte psicológica. Diga, una persona tiene una enfermedad que es crónica, que es persistente, entonces también eso va a afectar la autoestima, puede afectar cómo la persona se autopercibe, cómo se desenvuelven las relaciones. Entonces, bueno, es súper complejo, no podemos separar esto es cuerpo y esto es mente, esto es emoción y esto es físico, porque en realidad, bueno, tenemos esa mezcla, ¿no? Hashem así nos hizo, justamente cuando a Kadosh Baruj Hu le da vida, ¿no? Adán le da ese soplo de vida que está escrito en la Torá al inicio. Es como justamente la unión entre lo que es el cuerpo y el alma, y entonces, bueno, ahí es donde justamente la vida, sí, la vida, lo que nos da la vida no es la parte física, sino más bien es la parte de ese soplo de vida que Hashem nos da, y, y bueno, ahí es donde se complejiza todo. En el momento que el alma ya no está, es que entonces la materia queda inerte y automáticamente, ¿no? Empieza a descomponerse, porque es como la materia solita quedó, ya ahí no está el motor, la vida, el alma, que es algo súper complejo, no sé si alguna vez lo habían pensado, ¿no? Pero o sea, el alma es en realidad lo que
le da vida al cuerpo. O sea, sin eso, ya está. O sea, es materia, simple materia que se empieza a descomponer. Entonces, realmente somos muy complejos y por lo tanto, a veces, lamentablemente, en cuestión médica y también psicológica, hay prácticas que son muy reduccionistas. ¿Qué significa esto? Es como yo voy a tratar solamente, ¿no? El punto muy específico. Pero ¿qué pasa? Que eso no sirve porque implica tantas cosas, y tantas cosas están ahí tan conectadas, que puede ser la parte social, la parte económica, la parte familiar, la parte fisiológica, si hay una enfermedad anterior, ¿no? O sea, si es la dinámica de la persona. Entonces, bueno, es todo tan complejo que hay que ir realmente analizando cada área, cada zona y bueno, y darle atención de esa manera más compleja. Bueno, vamos a escuchar a Susana. Adelante, Susana. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, yo quería comentar que es cierto, uno tiene que ir cuando tiene un problema a un médico, pero también hay que ser criterioso. ¿Por qué? Porque muchas veces los médicos tienden a recetar cosas que son demasiado fuertes, que nosotros las sabemos, o cosas que no son convenientes para nuestro cuerpo. Nosotros nos conocemos, sabemos lo que nos cae bien y lo que nos cae mal. Entonces tenemos que hacer esto con mucho criterio. Por ejemplo, yo fui al cardiólogo, yo tengo 66 años. Fui a mi cardiólogo para el control y bueno, y me encontró inflamada. Entonces me recetó una pastilla, yo la compré porque no sabía qué era. Cuando leo, porque siempre leo los prospectos y de qué están compuestas, veo que tiene diazepam, 2 miligramos de diazepam. Él me Wow. dijo, esto es para un niño, me dijo. Así que no tenga miedo a tomarla. Es como para un niño. Cuando yo leo 2 miligramos de diazepam, dije, esto no es para un niño ni es para un adulto siquiera. Porque yo he tenido ataque de pánico hace muchos años, me recetaron el clonazepam y yo tomaba de la pastillita de 0,5 un octavo y eso me dormía. Wow. Entonces, y obviamente después me costó dejarla y tuve que hacer abstinencia de pastilla, ir de a poquito, hasta que logré dejar esa pastilla. Entonces me imaginé lo que me iba a tocar hacer con esos 2 de mil Sí. por eso digo, uno tiene que leer prospectos, investigar y ver si realmente el médico ha dado una solución certera para el problema, porque está, por ejemplo, el factor AG acá en Argentina, que es mucho mejor para la cuestión de gases y no tiene diazepam ni nada que pueda perjudicar el organismo. Así que yo, la verdad que por mi experiencia digo, primero, cuando nos recetan tenemos que leer prospectos, investigar de qué se trata los componentes de la pastilla y después recién comprarla. Y si la compramos, ver cómo funciona en nuestro organismo, porque no todos los organismos son iguales. Entonces lo que puede ser bueno para uno puede ser malo para otro. Y de acuerdo si tiene que haber un cambio o no. Y con respecto a lo que decía Alma de el hijo que tiene Asperger, yo tengo a mi nieto y en un momento, cuando era chiquito, le dieron una pastilla que lo mantenía dopado, tonto. Entonces decidimos con mi hija que no debíamos dársela más y no se la dimos más. Y hoy mi nieto, como yo le explicaba a Alma, hoy mi nieto está en ingeniería en análisis de sistemas. Nunca se ha llevado una materia y es un chico
de bueno, amoroso, ingenuo, espectacular, tiene 20 años, pero es muy inocente, pero no tiene problemas ni de socialización ni nada. Y lo que sí hicieron es poner límites. Y esos límites fueron los que ayudaron, más que la pastilla. Así que, bueno, Sí, eso quería muy compartir. bien. Muchas Muchísimas gracias por compartir. Claro que sí, sí, definitivamente el tema médico. A ver, yo me cuido mucho como de no generar cierta alarma, yo personalmente, ¿no? No comparto la idea de personas que dicen, no, todo el medicamento es malo, nos quieren enfermar, las farmacéuticas, ¿no? O sea, siento que es alarmista, pero ciertamente, como nos comenta, o sea, sí hay que revisar, ¿no? Sí hay que checar. Hay medicamentos que pueden ser buenos y yo que trabajé con población psiquiátrica, les puedo decir que personas que dejaban el medicamento, o sea, no había manera de poder hacer tratamiento psicológico porque las personas se desbordan completamente, empiezan con los delirios a tope, se quieren escapar, se hacen daño. Entonces, hay personas que realmente el medicamento les ayuda a equilibrarse, pero también hay personas que pueden lograr ese equilibrio y por eso ahí va a depender del tipo de enfermedad o trastorno o malestar, ¿no? Hay personas que sí o sí van a necesitar el medicamento y también hay muchas personas que lamentablemente se les receta medicamento y que en realidad no necesitaban y que podían haber salido adelante, como el hermoso ejemplo que nos trae aquí nuestra querida, que se puede salir adelante perfectamente sin el medicamento, pero ella dijo la clave, ¿no? Que trabajaron duro en el tema de los límites y seguramente que hubo más allá del tema de límites, hubo mucho amor, invirtieron en el tema de educación, no por nada el chico llegó a ingeniería, entonces sí, se tiene que hacer un trabajo muy fuerte, lo mismo que emocionalmente, y una persona digamos, toma la vía más lenta, que es hacer la parte psicológica, va a surtir su efecto, que no es como una pastilla que va a ser enseguida, pero hay que invertir en eso. Y esa es la pregunta. O sea, ¿hasta dónde? Y lamentablemente hoy también como que nos es más fácil, lo digo de manera generalizada, nos es más fácil como, bueno, ya está, tomo una pastilla para quitarme el dolor de cabeza o quitarme el dolor de yo qué sé, y a veces pues no queremos tomar la vía que es más larga, ¿no? De tema de cambiar hábitos, de trabajar en nuestra personalidad, porque, y con esto quiero cerrar, el tema del estrés también muchas veces tiene que ver con una posición, o sea, personas que son de mucho más control, de mucho más aprensivas, entonces va a haber una tendencia a tener mayor estrés, que de igual manera socialmente y a nivel, digamos, de sistema hay mucho estrés, hay muchos agentes de estrés, esto también lo vimos la semana pasada, pero aquí la pregunta, bueno, ¿cómo nosotros podemos ir ayudándonos? ¿No? ¿Cómo podemos ir bajando el estrés? ¿Hasta dónde estamos identificando? Y hasta dónde lo dejamos crecer, porque muchas veces lamentablemente se busca ayuda cuando la persona ya está en crisis, ya sea en crisis emocional o en crisis a nivel física, ¿sí? Ya con enfermedades crónicas o con asuntos que no va a ser fácil regresarlos, digamos, a su estado normal, que el cuerpo ya ha aprendido a generar ese estrés. Entonces, bueno, ahí también para que lo tomemos en cuenta. Vamos a escuchar a Alma Delia y con este comentario vamos a cerrar la clase. Adelante. Mora, también sería conveniente, bueno, yo no sé usted qué opine, una catarsis, ¿no? Porque ahí se va a dar cuenta del origen de todo su problema. O placebos, a veces resulta, Mora. Sí, el tema de la catarsis es que muchas veces no logramos hacerlo solos, ¿no? Porque tenemos justamente tantas defensas que no nos permite ver cuál es el origen de nuestro problema, ¿no? O sea, el llegar a esas conclusiones, por ahí es como tenemos tantas defensas que no nos permiten ver realmente cuál es el problema que está de fondo. Y justamente ahí es donde entra el papel de los psicólogos, que nosotros ayudamos como a hacer esa investigación de la mano de la persona, ¿no? No porque
la psicología, digamos, tenga una magia, una llave, sino que la persona va hablando y pues es seguir hablando, entonces va abriendo ciertas puertas, ¿no? Que nos permiten llegar a la fuente del dolor y de malestares y de muchas cosas. Pero en ese sentido, bueno, sí es un proceso, eso definitivamente no es algo que se pueda saltar. Y bueno, pues gracias a todas, a todos que estuvieron por acá presentes. La señora Alma me escribió en la semana y bueno, acordamos que por ahora vamos a dar acceso a los hombres, así que si creen que tienen algún hombre que creen que podría ser de su interés, bueno, pueden invitar y ahí máximo pregunten más detalles con la señora Alma. Y bueno, muchas gracias a todas, gracias por su presencia, por sus comentarios, por sus historias y bueno, Besrat Hashem que si alguna de ustedes está teniendo este padecimiento, bueno, que logren tener las herramientas y también hacer tefilá, eso nunca está de más, nunca sobra, pero también soy cuidadosa de decir, o sea, la tefilá sola a veces tampoco nos va a ayudar a solucionar porque tenemos que tomar acciones. Y no porque la tefila no ayude, sino porque a veces nosotros tenemos que ayudarle a Hashem, ¿no? Es como Hashem dice, bueno, yo te quiero ayudar, pero tú dame el recipiente, ¿sí? Yo necesito que tú me des el recipiente para que yo te mande la salud, por ejemplo. Entonces, si no cambiamos hábitos, si no nos atendemos, entonces Hashem no nos va a regalar la salud. No es un regalo que baja del cielo de manera mágica, sino que nosotros tenemos que poner los medios, ¿sí? Así que bueno. Yo quisiera que pidieran bendiciones, por mí doctor. para que yo sane pronto, porque sí me siento muy mal y tengo una hija de 9 años. Mi nombre es Ripka Rosas. Ripka, hija Claro, de Hannah Raquel. claro que sí, Rivka. Besrat Hashem. Bueno, que estén muy bien todas, todo lo mejor, todas y todos, todo lo mejor. Bendiciones y bueno, nos encontramos la siguiente semana. Gracias. Gracias, Mora. Gracias, estimada Alma. Bendiciones. Gracias a todas. Hasta luego, bendiciones. Buena semana.